Ahí está. Bueno, estamos con Thaís, la presentábamos recién en el Día Mundial de la Alimentación. Así es, perdón, no voy a cantar, prometo, pero tengo que hablar con esto. Suena raro. No, mejor no. Recién me ponía a pensar que cómo se deben preparar, ¿no? A nivel de alimentación los deportistas, e imagino que se basan mucho en nutrientes, ¿no? Los deportistas en general. Generalmente los partidos muchas veces mezclan fideos con carne, hacen un carbohidrato y proteína. A veces salen y se clavan 2 garrafas, se toman 2 botellas de champán. Claro, pero bueno, digamos que los más son los que se cuidan. Sí, pero sobre todo pensando en esto de los nutrientes, como bien decías, hoy se celebra el Día Mundial de la Alimentación. Todos los días se elige una temática diferente. El lema de este año es una alimentación sana para un mundo hambre cero. Y siempre que hablamos de alimentación, lo que hay que tomar como base es que nadie debería sufrir hambre, ¿no? Eso me parece que todos estamos de acuerdo. Y ahora lo que pone el foco la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, tiene que ver con esto que abordar la problemática del hambre no es solo con alimentar a la gente, sino alimentarla de una manera nutritiva, en donde muchas veces hablamos de que quizás la gente no tiene un plato para comer, pero ¿qué pasa también con la nutrición? Y en esto teniendo en cuenta un contexto histórico en el que han cambiado las dietas y en el que el último tiempo tenemos dietas más basadas quizás en el consumo de carnes, en grasas, en azúcares, alimentos más ultraprocesados, ¿no? Lejos de lo que quizás comían nuestros padres o nuestros abuelos, con dietas mucho más caseras y más basadas en fibras, verduras y frutas. Y esto sumado también en cómo afecta a la salud a nivel global, con un estilo de vida mucho más sedentario, ¿no? En donde no nos movemos tanto, no hacemos ejercicio. Entonces eso también se ve como un impacto negativo en la salud. Ahora, de entre todo lo que se puede hablar de alimentación, este lunes se dio a conocer un estudio por parte de la FAO y es donde me quiero detener un poco más, que tiene que ver con las pérdidas y desperdicios de alimentos, que es una de las principales problemáticas vinculadas a la alimentación, porque parece mentira, pero mientras que hay mucha gente en el mundo que sufre hambre, se tira mucha comida. Eso estábamos hablando. Y hay muchos actores digamos, involucrados, ¿no? En todo este proceso por el cual se tira. Y para esto me parece importante primero que hay que diferenciar, ¿no?, entre lo que son las pérdidas y los desperdicios de alimentos, que no es lo mismo y que tiene que ver con toda la cadena, ¿no?, de producción, desde que se produce un alimento hasta que está en nuestra heladera o en nuestro tacho de basura. Cuando hablamos de pérdidas tiene que ver con el proceso productivo, ¿sí? Por ejemplo, los alimentos que se pueden tirar en lo que es post cosecha, en lo que es el transporte, ¿sí?, en el almacenamiento, antes de llegar al supermercado. Esos son pérdidas. Desperdicios es digamos, la comida que se tira en supermercados, ¿sí?, en los puntos de venta y en nuestro hogar, ¿sí? Eso como para dos conceptos que son diferentes y que nos van a permitir ahora entender un poco más la placa que tenemos con entender algunas de las cifras, ¿no?, que a partir de este informe se desprenden respecto del problema. En 2011 la FAO dio a conocer una cifra que fue la que más impacto generó, y es que 1/3 o el 30% de la comida que se produce en el mundo se tira, lo cual es un montón. Y esto hay que, digamos, ponerlo en oposición a el último dato que vemos ahí: más de 820 millones de personas en el mundo sufre hambre. ¿Cómo puede ser que se esté tirando el 30%? Ahora, para ser un poco más riguroso las cifras, la FAO lo que se propuso este año es desprender ese número y generar dos índices: un índice de pérdida de alimento y otro de desperdicio. El de pérdida dio al momento un 14%, ¿sí? Esto estamos hablando anual. Ahora, obviamente recién se empieza, son muchas las variables, ¿no?, que hay que tener en juego, y lo que es el caso de desperdicios, que recordemos que es en supermercado y en el hogar, todavía está en proceso de estudio, por eso es que todavía no tenemos una cifra, ¿no?, respecto de eso, cuál no sería a nivel mundial. Lo que se busca es ese 1/3 que se dio a conocer en 2011, bueno, ver, desmenuzarlo un poco más. ¿Por qué? Porque lo que dice la FAO es que a partir de los datos se puede actuar. O sea, si sabemos de dónde se tira más comida, incluso también cuáles son las regiones donde más se tira, es que después entonces se pueden implementar medidas, ¿no?, para dejar de tirar. Las medidas son tendientes a controlar, a evitar. ¿Qué tipo de medidas se pueden llegar a tomar? Siempre es tratar de evitar, o sea, no llegar a que se tire comida. Por ejemplo, en lo que es la agricultura, con
mejores prácticas agrícolas. Si la segunda, digamos, si el resto de la cosecha, ver cómo se puede, ¿no? Volver a hacer. Mejorar también desde el punto de vista de donde puede haber pérdidas en el transporte o en lo que es el almacenamiento. En el caso del supermercado, algo que empecé a ver en una cadena de supermercados acá en Argentina, que es que, ¿vieron que a veces hay una góndola medio chiquita con productos próximos a vencer? Sí, bueno, eso es una manera de evitar el desperdicio, porque se hace un descuento, o sea, ese producto te sale más barato, porque la idea es fomentar que lo compres para justamente ese producto no terminar tirándolo. Entonces, esa es una medida que desde los supermercados se puede empezar a implementar. No creo que la medida que tomen los supermercados sea altruista. Es no quiero perder plata. No es que, ay, no, ¿sabes qué? Resulta que la escuché a... ¿Saben que vengo del canal de la ciudad? Dice el señor Carrefour. Y dice, y vi a Taiga de Alara. ¿Y sabes qué dijo? Que hagamos esto. Lo hacen para no perder plata. Sí. Y te diría que está bien, digamos, si ese es el motivo. Lo importante acá de la cuestión es que no se esté tirando comida. Siempre lo ambiental va relacionado con lo económico y lo económico con lo ambiental. Si estamos tirando comida, hay una pérdida justamente. Estás perdiendo recursos que fueron invertidos, ¿no? En toda esa producción y obviamente estás perdiendo dinero que se invirtió para producir ese alimento. Con lo cual sí, el motivante principal puede ser el económico, quizás no el ambiental, pero acá lo que se busca es justamente evitar. Por eso también es importante destacar el rol de los bancos de alimentos, que seguramente muchos los escucharon hablar y que actúan de esta manera entre donde se puede, digamos, ya no utilizar un alimento que vaya a quienes lo necesitan en comedores. Y por eso el año pasado fue importante la modificación en la ley donal que le quitaba ya un poco de responsabilidad a quien donaba el alimento, porque ¿qué es lo que pasaba antes? Si un supermercado donaba el alimento a los bancos y después pasaba algo, todavía el supermercado tenía la responsabilidad sobre eso. Entonces, eso pasaba mucho, disculpa, te digo, con las cadenas de comida rápida. Yo me acuerdo de los recuerdos chicos de la gente esperando afuera y por ahí tenían que tirarlo al piso y recién ahí ellos podían agarrar lo que fuera. Digamos, eso ya no pasa más. O sea, ahora por esa cadena se la da al banco o incluso se lo podría dar a la gente directamente. Si trabaja, digamos, en conexión con los bancos de alimentos, la idea es que el banco de alimentos actúe, ¿no?, como intermediario. Pero como vos bien decís antes, o sea, tenían que tirarlo directamente en la bolsa de basura en la calle y recién ahí la gente lo podía agarrar. Y hay que entender que se tira, o sea, siempre acá cuando hablamos de pérdidas y sobre todo en la parte de desperdicios de alimentos, tiene que ver con comida que todavía está en condiciones aptas para ser consumida y que se tira por diferentes motivos. En los supermercados también uno de los problemas es la estética. O sea, si una fruta no luce bien y quizás en sabor está perfecto. La sacás Sí. En un restaurante yo pido un pedazo de pollo, comí el 90%, pero quedan 2 pedacitos, no le puedo dar a alguien el pollo comido. No, bueno, pero yo aprendí mucho, yo pido lo que, si sobra algo, pido para llevarlo. Y también un dato que aprendí acá, si te ponen una panera y vos no comés toda la panera, ese pan después se tira, no se puede poner en otra mesa. Entonces también al día siguiente, no sé, lo tostás. Claro. Digo, son como hábitos también. No estamos acostumbrados acá, no, y otro dato es, por ejemplo, en las verdulerías, la típica que cortan el tallo. El tallo quizás se puede usar, lo salteás después y se puede usar para hacer una tarta, ¿no? Pero parece que como nos tenemos que quedar con la parte linda, entre comillas, ¿no?, de la fruta y de la verdura. Por eso también, digamos, son todos los actos, lo que plantean desde FAO en este informe es como a partir de las cifras también se puede entender que es toda una cadena de responsabilidad y que la acción tiene que venir de todos los sectores, desde políticas, ¿no?, de gobierno, desde también las empresas, desde mejores prácticas agrícolas y también entramos nosotros desde el hogar, porque la realidad es que tiramos comida. Digo, si les pregunto en la última semana, algo deben haber tirado porque se olvidaron. Entonces hicimos también una placa con algunos consejos para evitar tirar comida en casa. Primero vayamos al momento de antes de la compra, hacer una lista, ¿sí? Porque muchas veces por comprar algo que no necesitamos es lo que terminamos tirando. Entonces esto también ayuda al bolsillo, ¿no? Para no comprar después de
más con las tentativas de marketing. Entonces acá va a comprar lo necesario. Después cuando cocinamos, tratar de utilizar todo el alimento. Era esto que yo les mencionaba antes. Hay partes sobre todo de verduras que se pueden utilizar para otro tipo de comida, entonces tratar de aprovecharlo. Lo que sobra, guardarlo adecuadamente. Esto es importante, sí, para poder después aprovecharlo. Y eso de que dice lo más viejo al frente es justamente cuando guardamos en la heladera para no olvidar, ¿no? Porque la típica que te quedó un tupper de hace 3 semanas. Total. Entonces lo más viejo al frente. Reutilizar las sobras, y lo importante acá tratar siempre es de evitar tirar comida. Hubo un chef, me acuerdo que una vez me dijo, ante la duda, frisa todo. Después ves la forma en la que lo reutilizas, pero si no sabes si lo vas a usar mañana o pasado, frizalo y después lo reaprovechás. Acá hay que tener en cuenta que todo esto, ¿no? Toda esta cantidad de comida que se tira, sea como pérdida en el proceso productivo o como desperdicio en supermercados y en nuestros hogares, tiene un impacto ambiental por la pérdida justamente de recursos, ¿no? Que hubo previamente, por la contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero y por lo tanto contribuyente al cambio climático. Entonces hay que considerarlo esto no solo como una pérdida económica, sino también como, digamos, un impacto negativo desde el punto de vista ambiental. Muchísimas gracias, Gracias. Thaís. Nos vamos a un corte Sí, claro. muy chiquito cuando...